quien es un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández, con el diputado Alexis Jiménez, quien es un dirigente también importante del Partido Revolucionario Moderno, y el licenciado Elic Fernández, quien es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí está el universo político dominicano, para llamarlo de esa manera. Y hemos estado hablando sobre las condiciones que deben reinar en un país para la concertación de un gran pacto nacional que aborde los problemas fundamentales de la nación, especialmente en una situación como la que atravesamos, con una crisis sanitaria que se aproxima ya a un año, que ha causado muchas muertes y muchos infectados y que ha puesto la economía dominicana virtualmente de rodillas. Al final del segmento anterior, el licenciado Jiménez hablaba de las condiciones que él entiende que deben existir y lo que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader, encaminado a crear las condiciones necesarias o mínimas para que ese pacto, el clima hacia ese pacto florezca y se haga más fácil la tarea. El licenciado Fernández tenía una opinión de rechazo pero yo quiero, sí. Me gustaría primero que el diputado Jiménez concretara y terminara, porque debido a la obligación de hacer una pausa, él estaba conversando cuando tuve que hacerlo. Sí, creo que al final lo que va a decir Eric es parte de darnos la razón, porque ciertamente el gobierno ha manejado y el Congreso se ha unificado para darle el apoyo. Todas las fuerzas que porulan en el Congreso Nacional hemos estado de acuerdo con el tema de las vacunas y hemos apoyado al Poder Ejecutivo, que tenemos que felicitarlo, porque tener la vacuna a tiempo es algo que va en bienestar para todos los dominicanos. Freddy mencionaba de un protocolo, y yo lo mencioné también anteriormente, que sí, debe existir un protocolo donde todos los dominicanos nos unamos, porque esto no afecta a un partido político, no afecta a una religión, no afecta a un club deportivo, nos afecta a todos y todas. Y debe ser el mensaje de unidad, porque todos hemos perdido. Y sé que al presidente esto le preocupa mucho. Ha puesto todo su interés para que esas vacunas, nosotros somos de los primeros países en comenzar a vacunar a su ciudadanía. Todos. Y ha dicho que él será de los primeros en vacunarse. Creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que sí debe existir un pacto con todos los sectores y que debe estar enmarcado en 5 grandes ejes, que son los ejes que no pueden faltar. Primero, el COVID. Segundo, el tema de la economía. Tercero, el tema del desempleo. El tema del pacto eléctrico y el pacto fiscal, que son situaciones que el presidente tiene el mejor equipo económico. Es bueno que sepan que aún yo siendo el partido oficialista, lo que ha primado en los equipos que han estado alrededor de todos los ministros es la preparación, sin importar el partido. Ustedes se van haciendo, ustedes van a ver gente ahí que lo que se ha buscado, y el equipo económico que tiene el presidente de la República, que ha dejado hasta gente de la otra administración, lo que ha pensado es en el país. No estamos pensando, aunque nos ha afectado hasta con nuestros compañeros, pero hemos pensado en el país y en que esto va a cambiar y en que vamos a seguir mejorando y seguir hacia adelante. El licenciado Fernández decía, cuando usted hablaba en el segmento anterior, sí, que cuando usted habla de la vacuna, parecería como que la vacuna ya está en la República Dominicana, ¿no? Y todavía no se sabe la fecha de entrada de esa vacuna. No, cierta improvisación de parte del Congreso y del mismo Poder Ejecutivo. Vimos que se hizo un acuerdo con AstraZeneca. Hoy AstraZeneca no está en condiciones de cumplirle a nadie. Luego vimos un segundo intento donde el presidente anunciaba que iba a comprar entre 30 a 50 mil vacunas de Pfizer para vacunar al sector salud. Más adelante, Miguel, Freddy, Alex, vimos que el gobierno anunciaba que le iba a comprar ya un gran lote de vacunas a Pfizer. Ahora bien, cuando Alexis se refiere a todo lo que está haciendo el gobierno, inclusive él lo felicita, pero lo que estamos viendo es que está muriendo mucha gente de COVID. En el día de hoy anunciaron 24 fallecidos. Las cifras siguen incrementándose. El toque de queda es un caos colectivizado. La policía agrediendo a las personas. En términos económicos, este gobierno no ha hecho nada en lo absoluto. Un desastre total que pudiéramos abordarlo en otro programa, porque lo que hemos visto es una carrera desmedida de préstamos aprobados en el Congreso, donde este gobierno ha tomado más préstamos en 5 o 6 meses, más que lo que se ha tomado en los últimos 25 años en este país. Por lo tanto, yo difiero en muchos aspectos del camarada Alexis Jiménez. Mira, yo
sé que, que el trabajo de Eri debe ser quizás, aunque Eri es una persona con muchas luces, pero los préstamos están ahí, los préstamos están a la luz pública. Pero que vea lo que ha dicho uno de sus compañeros, don Magín, que fue el director de Impuestos Internos. Y cuando él mismo se refirió en una entrevista que se la puedo enviar, diciendo que él felicitaba este tema del gobierno. ¿Por qué? Porque en un tema, ahora como esta crisis, ¿qué necesita un gobierno? Tener los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Porque inclusive, con que el mismo Freddy lo decía, óyeme, en un momento de crisis las recaudaciones bajan, hay muchas situaciones. Si tú no utilizas una estrategia para tener los recursos, no es verdad que tú vas a poder enfrentar. Y las inversiones y los préstamos, cuando se invierten en la gente, son positivos. Y yo quiero decirle a Eric que es el mismo Magín que dice que es positiva la acción del gobierno en torno a los empresas y las vacunas. Él no ha dicho que la vacuna se ha ido mal. Lo que ha dicho es, que dijo Eri ahora mismo, es que la vacuna primero contratamos un lote con AstraZeneca. Eso está ahí. Lo más importante, y lo sabe todo abogado, es el contrato que tú hagas para que eso pueda, para tú entrar. Ahora mismo, los países que tienen adelante un tipo de contrato son los que tienen mayor privilegio. Y las vacunas de Pfizer, en un principio, quisimos poner a todos. ¿Y qué hicimos? Nos dio la oportunidad de conseguir más. Entonces estamos poniendo más. Y han sido los mismos legisladores de todas las fuerzas sociales que aprobaron eso. Quiero decirle, el Congreso está compuesto y la Cámara de Diputados, no por diputados solamente del PRM, está compuesto por diputados del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de otras fuerzas emergentes, Alianza País, de todas esas fuerzas que son los que al final conformamos eso y hemos decidido todo votar por la salud del país y de la República Dominicana. Ingeniero Pérez, ¿qué opina usted sobre esa interesante intercambio entre Eri Fernández y el diputado Jiménez? Ingeniero Pérez. No le podemos quitar razón a él. No le podemos quitar razones a él, pero tampoco le podemos quitar razones a Alexis. Yo lo que propongo que este programa, la cabeza de un hombre tan experimentado como eres tú, Miguel, tiene que propiciar ese encuentro por una razón. La gran mayoría de los empresarios que no lo hablan ni lo dicen, tienen la mitad de sus empleados en su casa. Entonces, ¿ustedes creen que vamos a volver a lo mismo? No, esta pandemia cambió el mundo. Ya el mundo se está acostumbrando a que parte de sus empleados lo harán a través de internet y la otra parte quizá vayan a la fábrica. Pero de todas maneras estarán en su casa con una, quizá si no lo despiden, con un sueldo mucho menor. Entonces, fíjate, en China están haciendo falta furgones en este momento. O sea, el mundo cambió. Nosotros no podemos alejarnos de una realidad que la tenemos de frente y no podemos estar discutiendo de que si el gobierno puede o no puede. Lo que sí yo estoy convencido es que hay una gran crisis y nosotros no escapamos a ella. Y que si el gobierno no atina a tiempo, donde ha habido una caída de casi, yo creo, como un 16% del Producto Interno Bruto, imagínense ustedes, ¿cómo reponemos? ¿Ustedes creen que no depende de nosotros? Si no, los turistas dependen de su país, los países están cerrados. ¿Van a venir los turistas? No van a venir. ¿Cuánto tiempo? El año que viene, a esta fecha, estaremos discutiendo del COVID. Porque eso no se va, ya vino para quedarse. No se va del mundo. El mundo tendrá que agenciar mecanismos para bregar con ese COVID, para agilizar la economía mundial. Fíjense que el propio Biden está pensando casi en 2 billones de pesos para poderlo soltar, porque lo que en este momento es una política expansiva de dinamizarle, llegar dinero a la población y aumentar el consumo. Entonces nosotros no podemos no dinamizar con temor. Yo entiendo que el gobierno tiene temor y actúan los funcionarios con temor y así nos enfrenta a una pandemia que no es como la conocíamos. La pandemia es global.
no era en Europa, es en el mundo entero, al mismo tiempo, con la misma agresividad. Entonces, cuando la vacuna llegue, va a venir otra cepa. Entonces, no se sabe si la cepa nueva, la vacuna lo corrige. No, lo que hay que enfrentar la situación. Es lo que yo estoy convencido, con pandemia y sin pandemia. Si dinamizamos la economía, las cosas se resuelven. Si llega, cuando yo digo el protocolo, es que si llega la vacuna, hay que soltarla, no es que salud pública, hay que soltársela a los clubes, a los partidos, para que puedan haber una solución rápida. Porque cuando venga a llegar, si es por mortandad, se habrá muerto todo el mundo. Yo creo que lo que no mata el COVID lo va a matar la crisis económica, y es peor. Entonces yo creo que el momento es propicio. No creo que nosotros podemos estar hablando ahora mismo de programas de cambio del sistema impositivo del país. No es posible, porque eso es como tú soltar a una gente en el desierto sin agua. 2 sacos de dinero en medio del desierto. ¿Te va a calmar la sed? No. Entonces, vamos, yo he dicho siempre, lo primero, Miguel, es lo primero. Lo primero se llama salud, economía y empleo. Como aquella famosa, ahí que hay que sentarse. El ingeniero Pérez me ha recordado aquella famosa canción que decía, buscando petróleo, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Mire, yo creo que no se van a morir de sed. Yo creo que a pesar de que estamos en una riqueza. Sí, pero en este país, un país bendecido por Dios, que tiene la Biblia abierta en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo puedo estar seguro, Freddy, de que nuestro presidente tomará todas las mejores medidas posibles y que lo haremos entre todos. Sí, pero lo haremos entre todos. Ahora, no podemos llevar, por eso hay que conciliar un protocolo, porque quizás la vacuna tiene una cadena de custodia que va a ser muy delicada. Y eso es lo importante. Y ahí tendremos que participar todos y todas las dominicanas. Quizás no podamos mandar a los clubes. Tendremos que hacerlo en lugares donde existan las condiciones para que esas vacunas no se dañen. Hay muchas cosas que se van a explicar. El Gabinete de Salud ha dicho que la vacunación, cuando comience, se va a hacer en los centros de votación. A mí me parece la medida aceptada, porque así la gente sabe de antemano dónde ir a vacunarse y no se van a producir aglomeraciones innecesarias de gente que se equivoque del lugar y no sea vacunada. Me parece muy correcto. Eso es muy atinado, y eso ya es una estructura que existe y que nosotros no podemos, y que los partidos conocemos. Sé que felicitarte, Miguel, por la decisión de este programa y de este tema, que es un tema país, porque al final lo más importante, Miguel, es que entre todos trabajemos por los mejores intereses. Y con eso creo que todos estamos de acuerdo, tanto Freddy Pérez como Eric, de que el principal programa que debe tener el gobierno es el tema salud. Por eso, el principal gabinete que hizo Luis a su entrada fue el gabinete de salud, y ha puesto a una mujer de Santiago, nuestra vicepresidenta, que es una mujer de un temple, inclusive a quien tenemos dirigiendo el Ministerio de Salud. Son personas que han dado todo y que van a llevar esto a puerto seguro con todos los dominicanos, porque esto no es solamente de un partido. Por eso hablamos de un gabinete, hablamos de algo más amplio, hablamos de la concertación, donde la opinión de todos vale, como la opinión de Freddy, como la opinión de Eric, como la opinión de tuya, Miguel. Queremos felicitarte por este tema y por este tema tan importante para el país. Mira. Entonces, ¿cuál debe ser el próximo paso en esa dirección? En la dirección de convocar o de llegar a un acuerdo nacional para encarar la situación presente y lo que pueda derivarse de la situación actual. Mira, Miguel, tengo que hablar para decirte, Miguel, que ha habido interés, pudiera tener el interés el presidente Abinader, como lo hizo en principio, de concertar con los sectores, pero sus asesores
que lo conduce, todo el mundo sabe, Mauricio Bengochea, entre otros, han dicho que eso sería un mal ejemplo, como tú decías en principio, por el hecho de que se daría a entender a la población que ellos no están preparados y que tienen que buscar el auxilio de la improvisación, lo que es un error, porque la concertación en los países democráticos, como bien decía Alexis, como dice Freddy, como tú sustentas, es válido tú escuchar los sectores. Nosotros somos un gobierno, un partido que tiene 16 años que gobernó, por lo tanto tiene el know-how, tiene la experiencia y tenemos muchos técnicos calificados. Ahora bien, sabemos que esa convocatoria que se está proponiendo aquí no se va a dar porque los asesores entienden que si el presidente hace eso, un gobierno que lo hemos visto cometer muchos errores, muchas improvisaciones, no lo va a hacer porque los asesores le están diciendo, si tú lo haces, te va a ver como débil. Todo el mundo te está diciendo que estás cometiendo muchos errores en todo el sentido de la palabra, de comunicación, de estrategia, de un presidente sobrepuesto. Como decía Alexis ahorita, Alexis decía, el presidente que responde, eso es un error desde el punto de vista táctico. Y te lo digo yo que soy estratega de comunicación política. Freddy Pérez me conoce muy bien y sabe que he estado mucho tiempo vinculado a los temas de comunicación. Eso es un error táctico de un presidente. Está dando él mismo respuesta. Eso indica que no está funcionando el gobierno, que los funcionarios no están haciendo su trabajo. Porque cuando hay un problema de agricultura, el presidente no tiene que responder eso. Para eso hay un ministerio. Pero vemos muchas veces improvisación cuando el Ministerio de Salud Pública está relegado a lo que diga la vicepresidenta, que es una especialista en administración, que no sabe de salud. Entonces, el gobierno debe dejar de escuchar a los asesores y asumir el compromiso de convidar a todos los sectores. Si salimos bien, Miguel, salimos bien entre todos. Si fracasamos, fracasamos como país entre todos. Pero ahí difiero, Eric, con todo el respeto que te tengo, porque lo que pasa es que Luis tiene su librito, tiene su forma. Y Luis es un economista, es un presidente que es egresado a las mejores universidades de Boston. Yo quiero decirte que no se necesita para dirigir un gabinete ser el mejor especialista. La vicepresidenta sí tiene los mejores especialistas. O los mejores especialistas no están. El ministro que tenemos no es uno de los técnicos, de los doctores más importantes en el tema de la pandemia y de lo que son los virus. Yo creo que hay gente que vemos el vaso medio vacío cuando el vaso está medio lleno. Decía José Martí que el sol alumbra con la misma intensidad con que brilla y que los agradecidos vemos sus luces y los que no somos tan agradecidos vemos sus manchas. Yo sé que Eri no es así, que Eri va a encontrar alguna luz porque lo que hemos hecho en 5 meses en medio de una crisis, de una pandemia, yo creo que no ha sido poco y creo que vamos a seguir haciendo y creo en que tenemos que involucrar a todos de manera personal y que un presidente que escucha es importante porque si no entonces su expresidente Danilo Medina habría entonces que decirle que por qué hacía la visita sorpresa, por qué iba a los campos. Es un presidente, creo que en términos comunicacional nosotros tenemos que darle otro cambio al país y que el modelo que hay ahora es un modelo diferente, donde hay un presidente que da respuesta. Hablarle al país es importante y yo siempre voy a estar de acuerdo. La democracia se combate con más democracia, no nosotros ocultándonos. Es verdad, él fue a Moca, el presidente, y fue con el ministro de Agricultura, pero al final es un presidente que está diciendo, yo voy con mi técnico, voy con mi gente preparada, y después, pero voy, y estoy muy mal asesorado. Mira, caballero, Alexis, caballero, muy mal, perdón, Alexis, muy mal asesorado. En Moca atropelló ahí a un dirigente del PRM y un destacado productor agropecuario. Caballero, en la fijación de la agenda para una gran concertación nacional en busca de una solución permanente a la situación actual que estamos viviendo y para prever situaciones enojosas en el futuro. Usted ha mencionado la crisis sanitaria, la crisis económica, el empleo, pero a nadie se ha acordado de un tema que yo entiendo que es fundamental, el tema de la educación. De la educación. Que está en jaque. ¿Cuál es el problema? ¿Creen ustedes que debemos volver a la escuela o que deberíamos seguir? No. Mira. ¿Cuál es su opinión? Debemos volver a auspiciar porque la UNICEF ha dicho muy claramente que el aislamiento de los niños
en la etapa inicial del sistema educativo, está creando un mal y va a crear un mal mayor que el que pueda crear en esa generación cualquier pandemia. Adelante, ingeniero Pérez. Miren, amigos, sí, miren esto. Tengan en cuenta que el $1 billón, ¿o no? Por primera vez llegamos a esa cifra. Pero resulta que en educación y en salud tenemos la 3/4 parte cogida. O sea que lo que nos queda no nos da para enfrentar la situación. Yo he venido insistiendo que hay que ver lo primero es lo primero. Nosotros no hacemos nada con tratar de imponer una educación a distancia. Ustedes verán la computadora dañada, sin solución. No hay luz suficiente. Cuando se le va la luz a un sector, se va la educación. Tenemos que buscar, desde el principio, cuando se habló de eso, mi posición era que el niño que va el lunes a clase regrese el miércoles y la otra parte vaya el martes y asiste el jueves. Que haya clases de lunes a sábado mientras dure la crisis y que sea presencial. Que todo ese dinero que se está gastando, donde países problemas para la educación virtual, en un país subdesarrollado, tercermundista como nosotros, no podemos pretender que vamos a lograr una educación de calidad. No la hemos tenido de calidad por mucho tiempo, no importa los gobiernos, y mucho menos ahora. Ahora lo que estamos creando es un problema, un almacén de productos tecnológicos, cuando se puede coger todo ese dinero para crear la garantía a esos niños en términos de educación, en términos de protección y en términos de alimentación. Y ustedes verán que nos irá mejor. Miguel, con respecto a la educación, yo te voy a dar un ejemplo, más que como dirigente político, te lo voy a dar, o como abogado, como politólogo. Nos quedan, quiero advertir que nos quedan 3 minutos nada más. Sí, 30 segundos. Yo te voy a dar un ejemplo como padre. Yo coincido con Freddy Pérez. Uno entendía, Miguel, que un periodo de 3 o 4 meses hubiese sido suficiente para la clase en el hogar, porque había que asumir ese compromiso. Pero ya esto se hace insostenible. Yo tengo 2 niñas, por ejemplo, Miguel, y ya no soportan de 7:45 de la mañana hasta 2 de la tarde en su colegio. Eso es insostenible. Los equipos se descargan, no hay condiciones, se distraen las niñas. O sea, yo pienso que habrá que diseñar un mecanismo, como bien propone Freddy, que ya se ha discutido en otro entonces, de la semipresencialidad, que los niños puedan ir. Si un curso tiene 25 niños, que dividan 12 un día, lunes, los otros van martes, miércoles, jueves hasta el sábado, y así se dividen, no tienen un gran aglomeramiento, y los niños pudieran asistir a recibir las indicaciones, su docencia, por menos horas, en contacto con sus alumnos, con su compañero de clase y con el profesor, y luego hacer la tarea los días martes, jueves, y que no tienen docencia. Por lo tanto, esto es insostenible, el tema de educación, y nada más le conviene a la gente que está haciendo un gran negocio con el tema del 5%, que eso será otro tema. Bien, licenciado Jiménez, para terminar, 1 minuto. Mire, me permito diferir de nuestro hermano don Freddy y de Eric. Miren un tema. Hemos dicho que lo primordial es la salud. Y todo el mundo sabe, y lo que hemos visto esta pandemia, que los niños son prácticamente personas que pueden transmitir el virus y ser un foco. Ustedes se imaginan que nosotros, y me pasó con un sobrino mío en Boston, que en Boston intentaron reabrir las clases, y lo que tenemos que mirar las experiencias, y tuvieron que volver a cerrar, y ahora el sobrino mío está en cuarentena, porque un niño fue y prácticamente se dice que enfermó más de 15 o 20 niños. Ustedes se imaginan que nosotros enfermemos a los profesores, porque quizás los niños puedan recuperarse. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber profesores? Si un solo niño de 25... Pero los profesores están asistiendo. Tú estás desinformado. Los profesores están asistiendo. Los profesores están asistiendo y están entre adultos. Pero yo sé... Está desinformado, Alexis. No desesperéis. Nos quedan 30 segundos, caballero. Los profesores están asistiendo en parte, pero no es lo mismo que los profesores asistan a que asistan los niños, aún sea por tanda. Yo creo que el gobierno quizás no va a ser lo mejor,
vamos a tener nuestra familia. Ahora, es mejor, el tiempo se nos agotó. Es mejor la ley con sus defectos que la mera ausencia de ella. Bien, el tiempo se nos agotó, caballeros. El tiempo se nos agotó, desgraciadamente. Le estoy sumamente agradecido. Este es un tema por este tema. El tema amerita otro programa. Vamos a ver si lo organizamos para la semana que viene. Quizás el ambiente sea diferente la semana que viene, pero de todas formas, al ingeniero Freddy Pérez, muchas gracias. Licenciado y diputado Alexis Jiménez, muchísimas gracias. Licenciado Eli Fernández, también muchísimas gracias. Mi agradecimiento personal por la oportunidad de debatir un tema que reviste una importancia trascendental para el presente y el futuro inmediato de la nación. A los amigos televidentes, espero que hayan disfrutado del tema y hayan entendido bien que la situación es tan complicada como todo el mundo sabe que lo es. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches. Como de costumbre, mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muy buenas noches. Buenas noches.